Sinué el egipcio. Mika Waltari. Libro cuarto. Nefer. Parte 4. Como médico, creía estar familiarizado con la muerte y el sufrimiento, haberme endurecido frente a las pestilencias y ante el contacto con los abscesos y las llagas purulentas. Pero cuando hube comenzado mi trabajo en la casa de los muertos, comprendí que no era más que un novicio y que no sabía nada. A decir verdad, los pobres no daban mucho trabajo porque reposaban tranquilamente en su baño de natrón, de olor acre, y aprendí pronto a manejar el garfio con el cual se los trasladaba de un lugar a otro. Pero los cuerpos de grado superior exigían mucha habilidad y el lavado de los intestinos y su colocación en los canapés exigían bastante resistencia. Pero lo que me asqueó sobre todo fue comprobar que los sacerdotes de Amón robaban a la gente todavía más después de la muerte que antes, porque el precio de la conservación variaba según las fortunas, y los embalsamadores engañaban a los parientes de los difuntos, facturándoles numerosos bálsamos y ungüentos costosos que debían haber utilizado, cuando empleaban una única y sola clase de aceite para todo el mundo. Los cadáveres de los grandes eran preparados según todas las reglas del arte, pero en las cavidades de los demás se limitaban a inyectar un aceite que disolvía las entrañas y metían en ellas cañas mojadas en pez. Para los pobres no se tomaban siquiera este trabajo. Los dejaban secar después de haberlos tenido en el baño durante 30 días y los devolvían a las familias. Los sacerdotes vigilaban la casa de la muerte, pero a pesar de ello los embalsamadores robaban todo lo que podían, considerándose con derecho a ello. Robaban las plantas medicinales, los ungüentos preciosos y las bandeletas de tela para revenderlos y volver a robarlos. Y los sacerdotes no podían impedirlo, porque aquellos hombres conocían bien su oficio y no era fácil reclutar hombres para la casa de la muerte. Solo la gente maldecida por los dioses y los criminales se contrataban como embalsamadores para escapar a la justicia, y se les reconocía de lejos por su olor salobre y a cadáver, de manera que todo el mundo los evitaba y no eran admitidos ni en las tabernas ni en las casas de placer. Por esto me tomaron por uno de los suyos al ver que me ofrecía, y no me ocultaron nada de sus trucos. Si no hubiese cometido yo mismo un delito peor aún, hubiese huido de allí con horror al ver cómo maltrataban los cuerpos, incluso de los nobles, y los despedazaban para vender a los hechiceros los órganos humanos que necesitaban. Si existe un reino del poniente, como lo espero por mis padres, creo que muchos difuntos quedarán sorprendidos al ver cuán incompletos están sus cuerpos para emprender el largo viaje, pese a haber depositado en el templo el dinero necesario para su eterno reposo. Pero el júbilo llegaba a su colmo cuando les llevaban el cadáver de una mujer joven. Poco importaba que fuese fea o bonita, no la arrojaban enseguida al aljibe, sino que debía pasar una noche sobre el camastro de un embalsamador y se la jugaban a la suerte. Porque era tal el espanto que inspiraba un embalsamador que incluso la más vil mujer de la calle se negaba a divertirse con ellos, cualquiera que fuese la cantidad de oro que le ofreciesen. Incluso las negras los temían demasiado para acogerlos. Antes, cotizaban para comprar una esclava en común cuando se vendían baratas después de las grandes expediciones guerreras, pero era tan atroz la vida en la casa de la muerte que estas mujeres no tardaban en volverse locas y escandalizaban de tal manera que los sacerdotes les prohibieron comprar esclavas. Desde ese entonces los embalsamadores tuvieron que prepararse ellos mismos la comida y lavar sus ropas, y se contentaban con gozar de los cadáveres. Pero se justificaban diciendo que una vez, durante el reinado del gran rey, habían llevado a la casa de la muerte a una mujer que se despertó durante el tratamiento, lo cual fue un milagro en honor de Amón y una alegría para los parientes y el marido de la mujer. Por esto era para ellos un piadoso deber tratar de renovar el milagro, recalentando con su espantoso calor a las mujeres que les traían, salvo si eran demasiado viejas para que su resurrección pudiese causar júbilo a nadie. No sabría decir si los sacerdotes estaban al corriente de estas prácticas, porque todo aquello ocurría de noche y en secreto,
cuando la casa de la muerte estaba cerrada. Quien se hubiese contratado como embalsamador en la casa de la muerte salía de ella raramente para evitar los sarcasmos y pasaba su vida entre los cadáveres. Los primeros días los consideraban a todos como malditos de los dioses, y sus palabras, mientras profanaban los cuerpos y se mofaban de ellos, me causaban espanto. Al principio no vi más que a los más endurecidos e impúdicos, que gozaban dándome órdenes y confiándome las tareas más repugnantes. Pero más tarde me di cuenta de que entre ellos había también hábiles profesionales, cuya ciencia se transmitía del mejor al mejor, que consideraban su arte muy digno de respeto y completamente esencial. Cada uno tenía su especialidad, como en la casa de la vida, y uno trataba la cabeza del cadáver, otro el vientre, el tercero el corazón, un cuarto los pulmones, hasta que todas las partes del cuerpo habían sido preparadas para la eternidad. Uno de ellos se llamaba Ramose. Era un hombre ya de edad, cuya tarea era la más delicada. Él era quien soltaba y sacaba por la nariz el cerebro del cadáver para lavar después el cráneo con un aceite especial. Observó mi habilidad manual y se asombró. Después decidió instruirme en su arte, de manera que a la mitad de mi estancia en la casa de la muerte me tomó como ayudante, lo cual hizo mi existencia soportable. Mientras a mis ojos todos los embalsamadores eran unos brutos poseídos cuyos pensamientos y palabras no recordaban en nada los de los hombres que viven bajo el sol, Ramose, como animal, hacía pensar sobre todo en una tortuga que vive tranquilamente bajo su concha. Tenía la nuca curvada como la de una tortuga, y su rostro y sus brazos estaban arrugados como la piel de este animal. Yo le ayudaba en su trabajo, que era el más limpio y considerado de la casa, y su autoridad era tan grande que los demás no se atrevían ya a gastarme bromas ni a lanzarme intestinos o excrementos. Pero no sabría decir de dónde procedía esta autoridad, porque no levantaba nunca la voz. Viendo cómo robaban los embalsamadores y cuán poco se preocupaban de la conservación de los cuerpos de los pobres, pese a que el precio fuese elevado, resolví ayudar a mis padres en la medida de lo posible y obrar para asegurarles una vida eterna, porque estimaba que mi pecado contra ellos era tan abominable que el robo no podía ensombrecerlo más. En su bondad, Ramose me enseñó cómo y cuándo podía robar a un cadáver noble, porque no trataba más que estos y yo era su ayudante. Así pude retirar del aljibe común los cadáveres de mis padres y meterles cañas embadurnadas de pez en el vientre y rodearlos de bandeletas, pero no pude ir más lejos porque el robo tiene límites precisos que ni aun el propio Ramose podía traspasar. Durante su lento y tranquilo trabajo en las cavernas de la Casa de la Muerte me dio, además, sabias enseñanzas. Con el tiempo me atreví a hacerle preguntas y no se molestó. Mi nariz se había acostumbrado ya a la pestilencia de la casa, porque el hombre se adapta fácilmente a todo y la cordura de Ramose disipó mi temor. Le pregunté en primer lugar por qué los embalsamadores blasfemaban incesantemente y se peleaban por los cadáveres de mujeres, no pensando más que en su pasión carnal, cuando hubiera sido de creer que se hubiesen ya calmado al vivir tantos años, día tras día, en compañía de la muerte. Ramose me dijo: son hombres de baja extracción y su voluntad se revuelca por el fango, de la misma manera que el cuerpo del hombre no es más que fango si se deja descomponer. Pero el fango alienta una pasión por la vida, y esta pasión ha hecho nacer las bestias y los hombres, y estoy seguro de que ha suscitado también los dioses. Pero cuanto más cerca está el hombre de la muerte, más fuerte surge en él la llama del fango si su voluntad vive en él. Por esto la muerte calma al virtuoso, pero transforma al hombre vil en una bestia que, incluso atravesado por una flecha, vierte su simiente en la arena. Y el cuerpo de estos hombres ha sido atravesado por una flecha, de lo contrario no estarían aquí. No te asombres, pues, de su conducta, sino ten piedad de ellos, porque no causan mal ni perjuicio ninguno al cadáver, puesto que el cadáver está frío y no siente nada, pero cada vez se hacen daño a sí mismos porque vuelven a caer en el fango. Prudente y lentamente, metiendo unos cortos instrumentos en la nariz,
Rompía los débiles huesos del interior del cráneo de un noble y después, tomando unas largas pinzas flexibles, extraía el cerebro, que depositaba en una ánfora que contenía un aceite fuerte. ¿Por qué?, le pregunté yo, hay que conservar eternamente el cuerpo, pese a que esté frío y no sienta nada. Ramose me miró con sus diminutos ojos de tortuga, se secó las manos y bebió cerveza. Siempre se ha hecho y siempre se hará, dijo. ¿Quién soy yo para explicarte una costumbre que se remonta al comienzo de los tiempos? Pero se dice que en la tumba, el Ka del hombre, que es su alma, recupera el cuerpo y come el alimento que se le ofrece y goza de las flores que tiene delante de él. Pero Ka consume muy poco, de manera que el ojo humano no puede darse cuenta. Por esto la misma ofrenda puede servir para varios, y la ofrenda al faraón pasa de su tumba a la de sus nobles, y finalmente los sacerdotes la comen cuando viene la noche. Pero Ka, que es el espíritu del hombre, sale por la nariz en el momento de la muerte, y nadie sabe hacia dónde vuela. Pero mucha gente ha atestiguado que es así. Entre Ka y el hombre no hay más diferencia que esta. Ka no tiene sombra bajo la luz, mientras que el hombre sí. Por lo demás, son iguales. Tus palabras son como un zumbido de moscas en mis oídos, Ramose, le dije. No soy ningún imbécil y no tienes que contarme leyendas que he leído hasta la saciedad. Pero, ¿dónde está la verdad? Ramose bebió de nuevo cerveza y contempló el cerebro que en pequeños fragmentos flotaba sobre el aceite. Eres todavía demasiado joven y ardiente para hacer estas preguntas, dijo, sonriendo. Tu corazón está inflamado para que hables así. Mi corazón es viejo y está cicatrizado y no se atormenta ya por estas vanas cuestiones, y nadie, ni aun los sacerdotes, lo saben. Pero puesto que así se ha hecho y se hará en todos los tiempos, lo más cuerdo es respetar la costumbre, porque así no se causa ningún perjuicio. Lo que sé es que nadie ha vuelto todavía del país del poniente para contar lo que en él ocurre. Algunos pretenden que los Ka de sus queridos difuntos vuelven a ellos en sueños para darles consejos, advertencias y enseñanzas, pero los sueños son, y al alba no queda nada de ellos, se han disipado. Es verdad que una vez una mujer se despertó en la casa de la muerte y volvió a sus padres y marido, y que vivió mucho tiempo todavía antes de volver a morir. Pero es probable que no estuviese muerta y que alguien la hubiese hechizado para robar su cuerpo y dirigirla a su antojo, como a veces ocurre. Esta mujer contó que había bajado al Valle de los Muertos, donde todo está oscuro, donde unos seres horribles la persiguieron, entre otros unos babuinos que querían poseerla y unos monstruos de cabeza de cocodrilo que le mordían los senos, y todo esto ha sido consignado por escrito en un documento que se conserva en el templo, y que todos los que lo desean pueden leer pagando. Pero, ¿quién puede dar crédito a la narración de una mujer? En todo caso, la muerte surtió para ella el efecto de hacerle devota hasta el fin de sus días. Iba cada día al templo, donde disipaba en ofrendas toda la fortuna de su marido, de manera que sus hijos quedaron arruinados y no tuvieron los medios de hacer embalsamar su cuerpo una vez estuvo realmente muerta. A cambio, el templo le dio una tumba e hizo conservar su cuerpo. Enseñan todavía esta tumba en la Villa de los Difuntos, como acaso sepas. Pero a medida que me hablaba yo me confirmaba en mi resolución de hacer embalsamar los cuerpos de mis padres, porque creo que les debía esto, a pesar que desde que estaba en la casa de la muerte yo no sabía si obtendría con ello algún provecho o no. Su única alegría y la única esperanza de sus últimos días había sido pensar que sus cuerpos se conservarían eternamente, y yo tenía empeño en ver realizado su deseo. Por esto, con la ayuda de Ramose, los embalsamé y los envolví en bandeletas de tela, lo cual me obligó a pasar 40 días y 40 noches en la casa de la muerte. De lo contrario, no hubiera tenido tiempo de robar lo suficiente para tratarlos dignamente. Pero no tenía tumba alguna que darles y ni siquiera un ataúd de madera. Por esto los cosía a los dos dentro de una piel de buey a fin de que viviesen eternamente juntos. Nada me retenía ya en la casa de la muerte, pero vacilaba en abandonarla porque mi corazón estaba acongojado.
Ramose, conociendo la habilidad de mis manos, me pedía que me quedase a su lado, y como ayudante hubiera podido ganar largamente mi vida y robar y vivir en los antros de la casa sin que nadie supiese dónde estaba, y sin experimentar los sinsabores y contrariedades de la existencia. Sin embargo, no permanecía en la casa de la muerte. ¿Por qué? Lo ignoro, porque ahora que estaba acostumbrado al lugar me encontraba bien en él y no echaba nada de menos. Por esto me lavé y purifiqué lo mejor que supe y salí de la casa de la muerte bajo los insultos y las pullas de los embalsamadores. No era que estuviesen mal dispuestos contra mí, sino que era su manera de hablar entre ellos. Me ayudaron a llevar la piel de buey en que estaban cocidos los cuerpos de mis padres. Pero pese a que me había lavado cuidadosamente, la gente se apartaba de mí y se tapaba la nariz y demostraba su repugnancia con gestos. Hasta tal punto me había impregnado el olor de la casa de la muerte, y nadie se prestó a pasarme al otro lado del río. Por esto esperé la noche, y sin temor a los guardias, robé una barca y transporté los cuerpos de mis padres a la necrópolis. Fin de la parte 4.